Él está en él está en ese programa de MasterChef. Está con Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a ir dando vamos a ir dando inicio, perdón, con la clase del día de hoy, con la resolución del cuestionario de emprendimiento y de gestión. Bien, chicos, de acuerdo a la primera pregunta, nosotros tenemos una pregunta abierta. ¿Qué quiere decir que sea una pregunta abierta? Que ustedes tienen la libertad de contestar de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su pensamiento, a lo que consideren correcto. Lógicamente, la primera pregunta nos dice, ¿qué es para usted el emprendimiento? Yo tengo que responder esto, lógicamente, si bien es cierto, es una opinión personal, pero esta opinión personal tiene que estar basada y regida a una conceptualización clara, ¿sí? A una conceptualización adaptada a lo que yo estoy preguntando. Yo no puedo esperar solamente contestar por contestar y decir, bueno, a final de cuentas es mi opinión y mi opinión se respeta. Claro que las opiniones personales se respetan, pero tienen que estar estructuradas en un sistema adecuado a lo que yo estoy preguntando. Si yo pregunto qué es el emprendimiento, no voy a responder qué es la historia, ¿no es cierto? Tienen que hacer conceptualizaciones adaptadas a la pregunta. Entonces ahí ustedes tienen la libertad de contestar de acuerdo a su criterio. Bien, vamos a la pregunta número 2. Nos dice, el emprendimiento involucra principalmente, tenemos 4 opciones: planificación, organización, acción e integración. De las 4 opciones, nosotros creo que ya sabemos esto en demasía y yo ya les he venido comentando durante todo el periodo que principalmente el emprendimiento lo que busca es la responsabilidad social, está basado en la responsabilidad social y que requiere de acción. Yo no puedo esperar que el emprendimiento tenga éxito si es que no tomo por sentado la acción. Puedo tener un excelente plan de inversión, puedo haber realizado una investigación,
sumamente excelente, puedo haber creado una idea innovadora, una idea revolucionaria en el mercado. Pero si yo no pongo a caminar esta idea, si yo no la encamino, si yo no pongo las cartas sobre la mesa y ya tomo decisiones, de nada me va a servir tener una idea clara, de nada me va a servir tener una idea directamente reforzada a qué al mercado, porque yo no estoy actuando. Entonces es importante comprender que el emprendimiento involucra acción. Entonces, la respuesta a la pregunta número 2 es la opción C. Vamos a la pregunta número 3 que nos dice, una según corresponda. Tenemos 4 conceptos: ingresos, gastos, costos e inversión. Ustedes saben que para el emprendimiento es fundamental que nosotros identifiquemos, que nosotros desarrollemos lo que es temáticas referentes a conceptualizaciones básicas. No solamente para el emprendimiento yo debo saber cuáles son los conceptos generales, sino para todos y cada uno de los referentes del negocio, de las actividades financieras, del espacio de mi vida cotidiana. Yo en mi vida común y corriente manejo dinero, trabajo para obtener un rédito económico. Este rédito económico también se referencia directamente al beneficio de un trabajo, de una actividad. ¿Qué hago con mi rédito económico? Pues cumplo necesidades básicas. Estas necesidades básicas me permiten tener un desarrollo de vida, un estilo de vida adecuado. Cuando yo tengo todo esto claro, cuando yo tengo todo esto correctamente estructurado, lógicamente debo ahora identificar, porque generalmente todos sabemos qué es ingreso, qué es costo, qué es gasto. Y aquí viene también esta conceptualización equívoca de creer que gasto y costo tienen la misma significación, pero cada una se enfoca y se especializa en algo muy diferente. Vamos a ir viendo, chicos. Ingresos se refiere a la cantidad de bienes por el servicio. En el caso de las empresas, su objetivo es generar utilidades y cumplir con sus obligaciones. En el caso de emprendimientos sociales, es cumplir con sus objetivos y mantenerse al día con sus compromisos. A eso se refieren los ingresos, es decir, prácticamente todo el beneficio que obtengo del negocio. Todo, sea físico, sea social, político, todo lo que yo obtengo como beneficio del emprendimiento es considerado un ingreso. La segunda conceptualización que me dice, ¿qué son los gastos? Los gastos se consideran el desembolso que debe hacer la empresa para poder llevar a cabo sus actividades y que no se relacionen con la fabricación o compra de productos. ¿Qué quiere decir? Un gasto es un desembolso, es un dinero que sale, pero directamente relacionado con lo que pase externo al emprendimiento. Es decir, sea que el emprendimiento le vaya bien, sea que el emprendimiento le vaya mal, tienen que pagarse este tipo de fundamentos como luz, agua, internet, los impuestos, los permisos, todos estos gastos que sí o sí se tienen que hacer, sin importar cómo le esté yendo al negocio, sin importar el avance que esté teniendo el emprendimiento. Yo tengo que saber que estos gastos son los que se hacen sí o sí. A diferencia de los costos son todos los desembolsos que hace la empresa, pero con la finalidad de producir un bien o un servicio. ¿Qué quiere decir? Un costo me permite a mí obtener el dinero de vuelta. Un costo es, por ejemplo, yo voy a poner un dinero en la tela. Ya voy a comprar tela, voy a comprar botones. ¿Qué hago con estos insumos? Voy a crear chompas. Al vender la chompa estoy obteniendo un rédito económico que prácticamente me está permitiendo a mí tener un avance, tener un desarrollo. ¿Sí? Esto es lo que a mí me permite tener un avance y un desarrollo, los costos generalmente. Y por último tenemos lo que es la inversión. La inversión consiste en asignar un capital a una actividad que genere un emprendimiento y permita alcanzar los objetivos propuestos. Directamente en la inversión, el dinero que tengo antes de empezar el negocio, el dinero con el que cuento y con el que voy a desarrollar la idea principal de mi modelo de negocio o de mi emprendimiento, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros tenemos ya unidos y seleccionados adecuadamente los conceptos con sus significaciones.
Vamos a la pregunta número 4 que nos dice, la entidad financiera que se encarga de las obligaciones tributarias en el Ecuador es el SAT, el RICE, el SRI o el SER. Ya en demasía nosotros hemos estudiado e identificado que la entidad que regula el negocio, que regula el emprendimiento es el SRI, que significa el Servicio de Rentas Internas. Esta entidad que prácticamente se encarga de velar que el ingreso de todos y cada uno de los contribuyentes esté siendo de una forma adecuada, de una forma verdadera, sin ningún problema, sin evasión de impuestos, sin lavado de dinero, todo, absolutamente todo el dinero que se maneja dentro del área comercial, el SRI se encarga de regular, ¿sí? Esa es la finalidad que tiene el SRI y es la entidad financiera que prácticamente rige en nuestro país. La pregunta número 5 dice, el instrumento base utilizado para identificar a los contribuyentes del Ecuador es. La respuesta correcta es la opción A que nos dice el RUC. Ya sabemos qué significa el RUC. Registro único del contribuyente. Es un permiso, es un número de autorización que se le da a una persona que forma parte de los contribuyentes del país, que forma parte del espacio económicamente activo lógicamente, de las contribuciones del país. Entonces, este es el documento base, es el documento específico que a mí me permite desarrollar esta ideología, que me permite crear un modelo de negocio basado en lo que es el registro único del contribuyente. Hasta ahí vamos bien. Nos vamos a la pregunta ahora, número 6. Nos dice, nuevamente referenciado con la pregunta anterior, personas naturales. El RUC corresponde al número de cédula de identidad, añadiendo al final los números 001. ¿Esto es verdadero o es falso? La respuesta es verdadero. No existe mayor explicación. Sabemos que dentro de nuestro país, una persona que tiene RUC es la persona que lógicamente después de obtener el permiso, este registro único del contribuyente, ahora puede poner el 001 al final de su número de cédula. Y ya con este permiso, con esta documentación, puede desarrollar las actividades económicas dentro del país y al desarrollar las actividades económicas, lógicamente también tiene que cumplir con las normativas que le manejan y que le desarrolla el país, que le incumple el país en este caso. Vamos a la pregunta número 7. Nos dice, el RICE es el régimen impositivo simplificado, verdadero o falso. La respuesta es falso. El RICE significa el régimen impositivo simplificado y tal y cual su nombre lo dice. Régimen impositivo simplificado porque lo que busca es hacer que todas las personas dentro del espacio económico, que todos los contribuyentes o todas las personas económicamente activas que no tengan un emprendimiento tan grande, que no tengan un emprendimiento tan evolucionado quizás, tengan también o empiecen a formar parte del sistema económico y de las contribuciones, pero de una forma más sencilla. Generalmente esto se le otorgaba a las personas que tenían los negocios populares, es decir, negocios como tiendas de barrio o a veces también los vendedores ambulantes, porque deben tener también un permiso para poder cumplir con estas actividades, en este caso. ¿Sí? Entonces, en este sentido, son estas documentaciones que se les dan a estas personas, pero no se llama réglame, sino régimen. Y la respuesta es falso. Vamos a la pregunta número 8. Nos dice, el documento que no necesita hacer declaraciones mensuales, por lo tanto se evitan los costos por contratación de terceras personas para el llenado de los mismos. Nuevamente, es una pregunta relacionada con la anterior. Este documento es el RICE, porque hace que los contribuyentes populares
tengan un aporte mucho más sencillo, sin tanto papeleo, sin tanta documentación, sino que directamente les permite tener una contribución y hacer las cosas de manera legal, pero de una forma más sencilla. Son legales, pero sin tanto papeleo, como lo hace el RUC. El RUC sí necesita constantes declaraciones, el RUC necesita contratar a terceras personas que les ayuden a manejar los ingresos, los egresos, las declaraciones, pagar los impuestos, pagar permisos, todo. En este caso, él dice, cumple la misma funcionalidad de hacerle visible a una persona, por ejemplo, en el radar del SRI, pero de una finalidad netamente solo para poder saber qué tipo de negocio maneja o qué tipo de actividad económica desarrolla, pero generalmente no es que tiene que hacer mayor papeleo o tiene mayor problema al momento de crear este tipo de emprendimientos. Vamos a la pregunta número 10. Nos dice, de acuerdo con la normativa tributaria del Servicio de Rentas Internas del año 2015, todos los contribuyentes al momento de realizar sus transferencias de bienes o servicios deben emitir comprobantes de venta autorizados por el SRI solamente una vez cada mes de acuerdo al producto o servicio que se les esté ofreciendo. La respuesta a esta pregunta es falso. ¿Por qué dirán ustedes es falso? Lógicamente, nos dice, de acuerdo con la normativa tributaria, los contribuyentes al momento de vender algo deben emitir un comprobante de venta autorizados por el SRI. Esto es totalmente verdadero, es correcto, es lo que se rige dentro de la normativa que el SRI impone, ¿sí? Que se deben emitir comprobantes de venta constantes. Esto es 100% verdadero. ¿Dónde está prácticamente la negativa dentro de esta pregunta? Donde nos dice que los comprobantes se deben emitir solamente una vez cada mes. Y esto no es verdadero. El vendedor, el emprendedor debe emitir los comprobantes todo el momento en el que transfiera un producto o servicio a las manos del consumidor. Es decir, cada que venda algo se tiene que emitir un comprobante de venta. Todo. Cada que se venda, si sea una aguja, se tiene que emitir un comprobante de venta. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar registrado. Todo tiene que estar directamente enlistado en lo que es en los ingresos para el SRI. Nosotros no podemos evadir estas normativas, nosotros no podemos hacer de lado estas referenciales, ¿sí? Entonces, desde aquí, que no se lo hace una vez cada mes, sino todo el tiempo que se esté realizando la transferencia, ¿sí? La transferencia del producto. Así se le conoce. Y esta palabra también nuevamente la vemos repetida en la pregunta número 11 que nos dice, el proceso de intercambio de bienes o servicios entre una persona o sociedad y su cliente o usuario se lo conoce como comercio, negocio, transferencia o movimiento. A esta actividad la conocemos como transferencia. Y por ello es que yo siempre les digo que debemos conocer todas las terminologías que se manejan dentro del emprendimiento. ¿Por qué debemos conocer estas terminologías? Porque para nosotros, ¿qué es una transferencia? Mandar dinero de una cuenta a otra. Sí, eso es lo que nosotros generalmente conocemos, no como un quizás conocimiento propio de decir mando dinero de una cuenta a otra. Pero en este caso, dentro del emprendimiento, tiene otra significación. La transferencia se refiere a la actividad en la que el vendedor o el emprendedor le da el producto al usuario y este usuario lógicamente le retribuye una cantidad de dinero especificada por el producto. Pero a eso netamente se refiere, más no quizás a mandar dinero de un lugar a otro. Entonces, algo que yo también quiero que ustedes tomen en cuenta es que al momento de desarrollar el examen, analicen las preguntas, chicos. Muchas de las ocasiones suele suceder que dicen es que la pregunta que estaba en el cuestionario no estuvo en el examen o las preguntas del examen nunca estuvieron en el cuestionario, cuando en realidad la pregunta estuvo todo el tiempo en el cuestionario, solo que estuvo cambiada de estructura. Y es por ello que ustedes deben analizar. Un cuestionario no es necesariamente para que ustedes se aprendan. De la pregunta 11, la respuesta correcta es la C. No,
No es para que se aprendan así, es para que ustedes principalmente sepan qué temáticas se van a tratar. Por otro lado, identifiquen cuáles son las conceptualizaciones importantes, cuáles son las respuestas importantes de las preguntas, cómo voy a desarrollar quizás cierto tipo de actividades. Lógicamente esto referido a los cuestionarios de lo que es, por ejemplo, historia y emprendimiento. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros desarrollamos el examen, quizás la pregunta solamente esté cambiada de estructura. ¿Quién quita y en la pregunta esté eh, los comprobantes de venta se deben emitir siempre que se realice una transferencia en el emprendimiento? Ya puede estar creada así la pregunta. Y ustedes me dicen, pero eso nunca estuvo en el cuestionario. Sí estuvo en el cuestionario, solamente estaba cambiado de sentido, estaba cambiado de estructura. Por ello es que nosotros debemos analizar bien las preguntas antes de contestar. E incluso muchas de las preguntas ustedes las encuentran, incluso la misma respuesta está en otra pregunta. Claro ejemplo tenemos en la pregunta 11. Nos dice, ¿cuál es el proceso de intercambio o cómo se le conoce al proceso de intercambio de servicios o bienes entre la sociedad y el usuario? Lo tienen en la pregunta de arriba. Nos dice, al momento de realizar sus transferencias de bienes o servicios deben emitir comprobantes. ¿Qué quiere decir entonces? Que a esta actividad, a esta transacción la conocemos como transferencia. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta a la pregunta 11 es la opción C. Vamos a la pregunta 12 que nos dice que hay que señalar las partes del comprobante de venta de una factura. Si bien es cierto, en nuestra actualidad nosotros sabemos que ya el manejo de los comprobantes físicos ya está totalmente erradicado. Las personas al 100% en todas las actividades económicas deben emitir comprobantes electrónicos, ya no comprobantes físicos. ¿Por qué sucedía esto? Porque lógicamente estos comprobantes físicos, los que se daban en los talonarios, eran muy susceptibles a estafas, eran muy susceptibles a falsificaciones. Ustedes pueden ver aquí que nosotros tenemos, por ejemplo, el nombre de la empresa, los datos por ejemplo, importantes. Acá vienen los datos del usuario, la actividad detallada, la fecha, los IVAs. Acá viene lo importante, el RUC del emprendimiento. Aquí viene la denominación, si es que es factura, si es que es nota de venta. El número de serie que debe tener el documento, la autorización del SRI. Pero lógicamente este documento es impreso. Este documento no es que pasa como tal por por algún filtro. Si bien es cierto, es el SRI el que le permite a ciertas imprentas, les permitía pues crear estos factureros, pero como tal eran muy susceptibles a falsificaciones. Era muy fácil falsificar este tipo de documentaciones. Entonces, lógicamente, en la actualidad, para una mayor seguridad, que ya vamos a ir viendo en la siguiente pregunta, es mucho mejor la utilización de otro tipo ya de comprobantes. En este caso, aquí ustedes en esta pregunta tienen que señalar, pero lógicamente, como ustedes saben, en la plataforma virtual es imposible que ustedes escriban los nombres. Entonces, esta pregunta quedará en blanco porque dentro del cuestionario, porque no está en el examen. Esta pregunta no está en el examen, entonces no tiene mayor importancia que le detallemos los nombres de aquí por escrito. ¿Sí? Vamos a la pregunta número 13 que nos dice, en un documento que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para todos los comprobantes de venta, garantizando la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, tenemos a 4 tipos de comprobantes. Comprobante manual, comprobante computarizado o comprobante electrónico, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a desarrollar generalmente en esta actividad? Lo que les mencionaba en el apartado anterior. Los documentos físicos eran fácil de falsificar. En este caso, ya con los comprobantes electrónicos, así se lo conoce, los comprobantes electrónicos tienen muchos más requisitos que cumplir y ahora
Lógicamente, con el uso de la tecnología, nosotros sabemos que cuando, no sé, detallamos un correo electrónico, publicamos algo, hacemos algo en Internet, inmediatamente esto se hace público, inmediatamente esto se cumple, esto llega a su destinatario. ¿Qué quiere decir? Todo pasa en cuestión de segundos dentro del Internet. Cuando ustedes buscan algo en el Google, por ejemplo, no es que se tarda 15 minutos en darles un resultado, tarda alrededor de 3 segundos o 2 segundos máximo, dependiendo incluso de la velocidad del Internet nada más, pero tienen una respuesta inmediata, porque así se manejan las redes ahora, así se maneja la tecnología. Y de igual forma funcionan ahora estos comprobantes electrónicos. Existen plataformas nuevamente externas al SRI que permite desarrollar esta facturación o por otro lado, también tenemos la facturación que se puede hacer desde la misma página del SRI. Pero ¿qué sucede? Cuando una persona que lógicamente tiene la autorización pertinente para crear este tipo de documentación, al momento de emitir una factura, esto inmediatamente en cuestión de segundos pasa por todos los filtros que el SRI tiene para identificar si primero la persona tiene permiso de crear, si es que no está quizás con valores vencidos, si es que quizás no tiene que renovar algo o si es que quizás ya se caducó, no sé, puede ser su facturero electrónico, muchas cosas. Todo esto pasa inmediatamente en cuestión de segundos por el filtro del SRI y ahí es donde el SRI emite una validación, si es que se puede hacer la factura válida o a su vez no se puede hacer la factura válida. En este sentido, nosotros comprendemos que esto ya depende directamente del referente inicial del manejo de la tecnología que tiene el SRI. Entonces, ahora tenemos que los comprobantes para ser mucho más seguros, mucho más factibles dentro del desarrollo del contexto del SRI, tenemos a los comprobantes electrónicos. La pregunta 14 también nos habla y nos dice, en el ambiente donde te desenvuelves, ¿ya se aplica facturación electrónica con regularidad? Aquí la respuesta es abierta, pero lógicamente, al ser abierta, nosotros sabemos que ya se cumple en nuestro espacio. ¿Cuál sería la respuesta? Dependiendo de cada uno de ustedes. La respuesta sería que sí, que en nuestro espacio ya se está utilizando con total regularidad la facturación electrónica dentro de todos los espacios, ya en la mayoría de negocios se utiliza lo que es la facturación electrónica. Entonces, en la pregunta 14 es una pregunta abierta. Vamos a la pregunta 15 que me dice, el organismo estatal que regula las relaciones laborales es el Ministerio Laboral, el Ministerio de Negocios, el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Trabajadores. Es importante que no nos confundamos. En nuestra realidad suele existir mucha confusión en el conocimiento del ministerio, pero este ministerio que nosotros tenemos es el Ministerio de Trabajo, no es el ministerio laboral. Si bien es cierto, existen unas palabras que son semejantes, pero que en su funcionalidad ya no tienen la misma significación. En este sentido, entonces, nosotros comprendemos que la entidad que se encarga de regular el bienestar de los colaboradores del negocio, el bienestar de las personas que desarrollan el modelo de emprendimiento, es el Ministerio de Trabajo. También otro punto que yo quiero aquí como un paréntesis también dar a conocer es que el Ministerio de Trabajo nos enseña a que ya a las personas que dependen de un negocio, a las personas que trabajan dentro de una empresa, se les debe considerar colaboradores, más no empleados, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos están colaborando con conocimientos, con destrezas, con habilidades, con sus capacidades a desarrollar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues utilizar de una mejor forma, utilizar de una mejor manera también las terminologías que el Ministerio de Trabajo nos impone, ¿sí? Entonces, aquí, para netamente recordar,
La pregunta número 15, la respuesta correcta es la opción C. En la pregunta 13, la respuesta correcta también es la opción C. Y en la pregunta 14 es la respuesta abierta. Vamos a lo que es ahora la pregunta número 16. Nos dice, entre los principales aspectos que ha de considerar un emprendedor es el cumplimiento del Código Orgánico del Trabajo, Código Integral del Trabajo, Código Integral Penal o Código Orgánico Laboral. El código que maneja el Ministerio de Trabajo es el Código Orgánico del Trabajo, ¿sí? Aquí es donde se detallan todas las normativas que debe cumplir un empleador dentro de los derechos y deberes con los colaboradores, ¿sí? Aquí prácticamente en el Código de Trabajo está absolutamente todo, todos los elementos a desarrollar sumamente importantes. Uno de ellos es el que se encuentra en la pregunta 17. Nos dice el tiempo de trabajo, duración, el nombre del cargo, las actividades de ejecutar, el horario y el sueldo a trabajar son aspectos que se hablan en el contrato. Y donde nos enseñan a detallar correctamente un contrato es en el Código Orgánico del Trabajo, donde nos explica que debemos detallar total y adecuadamente todo lo que el colaborador va a desarrollar, las actividades que va a desempeñar y lógicamente este tipo de referentes tienen que estar encaminados al mejoramiento del estilo de vida del colaborador. Sí, yo no puedo incumplir en ninguna normativa. El incumplimiento de alguna de estas normativas puede recaer en una sanción para el emprendimiento o a su vez para el empleador. Aquí viene también lo que es el darle el seguro, el darles espacios lógicamente adaptables para el trabajo, el darle los insumos necesarios para que pueda desarrollar adecuadamente el trabajo. La seguridad es todo, absolutamente todo se detalla dentro del Código de Trabajo y que nosotros debemos identificar al momento de desarrollar esta idea de negocio, ¿sí? Vamos a la pregunta 18. Entonces, en la 16, la respuesta correcta es la opción A. En la 17, la opción correcta es la opción B. Vamos a la pregunta 18. Nos dice, en el apartado, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Esto lo encontramos en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 22 de la Declaración o en el artículo 23. Esto que nos habla a nosotros sobre la libertad que tienen los trabajadores, lo encontramos en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es aquí donde nosotros identificamos el rol que ha cumplido o que han cumplido las sociedades pasadas. ¿Por qué? Porque nos han ayudado a desarrollar, nos han ayudado a crear espacios factibles principalmente para todos los trabajadores. Los derechos humanos se crearon a partir del alza de los grupos laborales, ¿sí? A partir de cuando ellos se cansaron de tanta esclavización, de tanta explotación y alzaron la voz para poder exigir mejores espacios laborales. Esto también se ve directamente referido en aspectos como el sueldo, el tiempo, la calidad del trabajo y todo esto que se ve no solamente referido en los derechos humanos, sino directamente en el Código de Trabajo. Porque los derechos humanos, lógicamente, abarca todo ya el espacio geográfico, toda la sociedad, ya no solamente en el área laboral, sino en el área educativa, en el área de salud, en todo, absolutamente en todo. Pero en lo que tiene que ver con el área laboral, con el área del trabajador, nosotros sabemos que esto se ve referido dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos y esto se ve en el artículo 24. Vamos ya con las últimas preguntas. La pregunta 19 nos dice, por cada 25 trabajadores, el empleador se obliga a contratar a un empleado con discapacidad. ¿Esto es verdadero o falso? La respuesta es verdadero.
nuevamente dentro de las normativas del Código de Trabajo, nos dice y nos explica que es necesario que por cada 25 trabajadores exista un trabajador con discapacidad. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de la inclusión, estamos hablando del desarrollo sostenible de un espacio, estamos hablando de promulgar una idea lógicamente de negocio correctamente adaptada, una idea de emprendimiento estructurada, una idea de fundamentación creada para el desarrollo, creada para la evolución, creada para la prosperidad. Todo lo que existe, no solamente en el Código de Trabajo, sino también lo que existen en las normativas del buen vivir, es como una finalidad de mejorar el desarrollo de la vida de las personas. Y vamos a la pregunta 20 que nos dice, el Código de Trabajo establece que los trabajadores deben cumplir 8 horas diarias y no pueden exceder los 5 días de la semana de trabajo, es decir, la opción A. Todo esto viene de la mano con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde todo trabajador es libre de elegir el área y las labores que quiere cumplir, pero lógicamente el deber que debe cumplir el empleador en especial es el que sus trabajadores no pueden sobrepasar las 8 horas diarias y los 5 días a la semana. Y en caso de que llegue a suceder que un trabajador tenga que pasar este tiempo, se tendrá que reconocer con el pago de horas extras. Sí, eso está en la normativa. Y de acuerdo a la actividad también, de acuerdo a la complejidad y de acuerdo al tipo de, por ejemplo, cuando hay personas que tienen que hacer, que tienen que trabajar en feriados, es donde generalmente se les paga horas extras y ahí suele costar más incluso la hora extra, ¿sí? Todo esto depende de las normativas que rija dentro del proceso del emprendimiento. Bien, chicos, el cuestionario lo vamos a dejar hasta la pregunta número 20. A partir de la 21 a la 25 no la vamos a desarrollar, la vamos a dejar netamente hasta la pregunta 20. Indicaciones generales, yo les voy a mandar el cuestionario con la clase grabada, el cuestionario resuelto ya con la clase grabada a su grupo de WhatsApp para que lo puedan estudiar. No tienen que mandarlo de deber, no tienen que hacer absolutamente nada. En caso de que les falte algunas tareas, solamente eso sí, igualarse en la plataforma, pero como tal no tienen que mandar el cuestionario resuelto, sino que solamente se les comparte para que ustedes puedan estudiar y estén preparados para lo que va a ser el examen final, chicos, ¿sí? Sin más que decirles, les agradezco por su asistencia a la clase del día de hoy y les dejo para que tengan de igual forma tiempo de estudiar cualquier inquietud, cualquier situación que requieran. Saben que tienen mi número de WhatsApp en el grupo, me escriben y estoy al tanto de sus mensajes. Que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias.